Bueno, buenos días, ¿cómo están? Voy a dar inicio a la segunda exposición del año que dimos en llamar Las encrucijadas del adolescente actual con la sexualidad y la muerte. Graciana Gorris nos va a hablar de los mandatos de la época en tiempos de la adolescencia. Graciana es miembro de Cesamende, psicoanalista de niños, adolescentes y adultos. Y yo les voy a hablar de adolescencia, una encrucijada con orientación a lo real. Bueno, ustedes saben que la adolescencia es un momento de la constitución subjetiva que deja profundas transformaciones al finalizar el recorrido. Esas transformaciones tienen que ver con la elección de un objeto, tanto de amor como de deseo y de goce. Al finalizar la pubertad, la capacidad de elegir el objeto es una ganancia a tomar en cuenta. La posición sexuada se va a ir construyendo y es el resultado de un proceso que implica el atravesamiento del complejo de Edipo. Los primeros objetos, que en el mejor de los casos funcionaron como protectores, pasan a ser aquellos de los que hay que separarse para no correr el riesgo de quedar atrapado en lazos incestuosos. Se abandonan las investiduras libidinales hacia los padres y se invisten nuevas figuras. Si el joven logra desasirse de la autoridad de los padres y autorizarse a la exogamia, podrá hacer un recorrido interesante con su vida. Freud, en 1905, escribe el tercer ensayo llamado La metamorfosis de la pubertad, texto incluido en 3 ensayos para una teoría sexual, donde plantea como equivalentes pubertad y adolescencia, no las diferencia. Tanto en él como en Lacan, el significante adolescencia no fue abordado directamente, no fue desarrollado. En Lacan hay un único texto en que aborda el tema y es en el prefacio al despertar de la primavera. Lo van a encontrar en otros escritos, que es de Editorial Paidós, en la página 587 dice: así pues, un dramaturgo, en 1891, el asunto de lo que es para los varones hacer el amor con las chicas, marcando que ellos no pensarían en esto sin el despertar de sus sueños. Notable por haber sido puesto en escena como tal, es decir, para demostrar allí no ser para todos satisfactorio, hasta confesar que si eso fracasa es para cada uno, tanto como decir que es del orden de lo nunca visto. Entonces relaciona la irrupción sexual como despertar del sueño, la prisa de una irrupción pulsional ligada al despertar como oposición al dormir de la latencia, frente a la cual el sujeto no está preparado y que está enlazado al goce del propio cuerpo, al goce autoerótico. Lo segundo es donde dice, para demostrar allí no ser para todos satisfactorios. Si eso fracasa es para cada uno, donde se pone en juego la no relación sexual, la no complementariedad entre un sexo y otro, cuestión que se pone en juego, dice Lacan, en ese asunto de lo que es para los varones hacer el amor con las chicas, ya que no hay un saber en lo real acerca del goce sexual. Es el frente a frente con la castración que marca que no hay respuesta universal a la pregunta de cómo se hace con el sexo. Lacan nos dice que allí donde tendría que haber un objeto armónico para la satisfacción hay agujero y que el sujeto debe vérselas con eso. Frente a la emergencia pulsional, a ese despertar a lo real del sexo, que es lo que caracteriza a la adolescencia, el no haber respuestas hechas, universales, el sujeto adolescente tiene que arreglarse con ese goce desbordante, creando, inventando, construyendo respuestas posibles. El joven tiene que vérselas con ese quantum de excitación autoerótica que va a aparecer vinculada al empuje del encuentro con el otro sexo. Hay un trabajo psíquico en relación a la confrontación con lo real, un tiempo en donde se puede errar, donde se prueban distintas respuestas. Es frecuente que en la adolescencia puedan aparecer episodios de homosexualidad, ya sea como acto o como certeza o duda discursiva sobre la elección de objeto a advenir.
Al encontrarse con un nuevo goce del cuerpo, tendría para cada sujeto el valor de un encuentro con aquello que es imposible de simbolizar y de imaginarizar en el propio cuerpo. El cuerpo pasa a ser un lugar decisivo por las diversas transformaciones que en él acontecen. También es cierto que en un adolescente, desbordado por la emergencia de lo real, puede causar un factor de desencadenamiento, tanto de neurosis graves como de psicosis. En este proceso subjetivo, el cuerpo ocupa un lugar de privilegio, siendo uno de los hilos que se tensan entre significantes y voces, ya que los efectos de ese estallido encuentran su correlato en el registro imaginario. Es el lugar por donde irrumpen consecuencias clínicas diversas, anorexias, bulimias, excesivos tatuajes, siendo muchas veces objeto de sustancias, ya sea en forma esporádica, episódica o sostenida. Como verán, hay distintos usos del cuerpo en este proceso. El cuerpo también puede ser un lugar para lastimarlo a través de golpes o cortes. Lo habitual es que este tipo de usos aparecen desenlazados del saber inconsciente. No hay una pregunta del por qué, solo aparece como un enunciado, carente de interrogación. Hay adolescentes que dicen me pintó lastimarme o me pintó golpearme o escabiarme. Será la intervención del analista la vía para causar en el adolescente, y en el mejor de los casos, una pregunta donde ese accionar pueda producir de esta forma al sujeto de la enunciación y del inconsciente. O sea que se pueda haber alguna emergencia, ¿sí?, del inconsciente, ordenando de esta forma el goce, ya que no es posible que el goce se ordene solo. La pulsión siempre busca satisfacción inmediata. El despertar sexual pone en juego un trabajo de cifrado del goce a través del inconsciente. En lo simbólico se validan los títulos adquiridos y la relación con la ley se sostiene a través de su transgresión, ya sea la ley de prohibición del incesto como la ley de los códigos, la que regula el goce dentro de la sociedad, la que prohíbe y habilita. El adolescente confronta con ambas legalidades. La caída del nombre del padre tiene efectos de desorientación que afecta a los adolescentes de hoy. Hay 3 acontecimientos que suceden. Primero es el hallazgo de objeto como objeto causa de deseo. En segundo lugar, el acto sexual es posible, siempre y cuando el sujeto haya podido lograr una identificación sexual determinada. Y en tercer lugar, la reproducción, pasaje del individuo a la especie. Entonces, la pubertad despierta al cuerpo de la latencia y viene acompañada de cierta imposibilidad de subjetivizar las sensaciones indefinidas que siente en su cuerpo. El puber no puede nombrarlas con precisión. En cambio, la adolescencia es aquello que se ubica entre la pubertad y las consecuencias de una iniciación sexual, donde el encuentro con la no relación sexual es el hallazgo con el cual cada uno de los partners se topa. El proceso adolescente es lo que lleva a hacer uso de ese cuerpo atravesado por la pubertad. Hay un pasaje de lo fálico a lo genital. Se van a resignificar todas las operaciones simbólicas fundamentales, ¿sí? El Fordá, el Edipo, el narcisismo también se pone en jaque. La pregunta por el ser insiste y la existencia pasa a tener un papel protagónico. Pregunta que al mismo tiempo implica introducir la cuestión de la muerte. Si bien es cierto que no hay relación sexual, también es cierto que hay relaciones amorosas, porque el amor funciona como velo a la falta de objeto. Al no haber relación sexual, eso explicaría del por qué los adolescentes son muy enamoradizos, como forma de suplir la inexistencia de la falta de complementariedad entre un sexo y otro. Si bien es cierto que es un momento de la constitución subjetiva, determinada por pautas e ideales de cada cultura,
La esencia de la sexualidad adolescente es la misma en todas las culturas y en todas las épocas. Lo que varía es la forma de manifestarse, los ritos simbólicos, las distintas formas de lazo social, la relación a la ley, las vestiduras imaginarias. La pregunta es: ¿cuándo finaliza la adolescencia? François Dolto, en 1997, en un texto que se llama La causa de los adolescentes, dice que un individuo joven sale de la adolescencia cuando la angustia de sus padres no le produce ningún efecto inhibidor. Para Dolto, entonces, la salida es un cambio de posición subjetiva, cuando su angustia depende ya no de sus padres, sino de sus propias señales. Winnicott nos va a decir que no se los analiza a los jóvenes adolescentes, se los acompaña, pero podemos decir que ese acompañamiento es el caso a caso, es en algún sentido artesanal, del lado del analista y de las posibilidades del sujeto. Es acompañarlos a contornear ese vacío que muchas veces es llenado con sustancias, sexo sin nombre, cortes, tatuajes excesivos, para hacerlo soportable. Si el analista permanece pegado a su saber, es probable que no logre ningún movimiento, ya que el saber forma parte del universo que el adolescente rechaza. La salida de la adolescencia se da con el fantasma constituido. Es un momento de reescritura y a la vez un momento clave en la escritura de la propia historia. Bueno, esto es lo que tenía para transmitirles. Cualquier pregunta nos pueden escribir un mail a info@cesamende.com indicando en el asunto del mail a quién va dirigido. Los quería invitar a la tercera exposición del año, que es el sábado 8 de mayo, que se va a llamar Variantes de la angustia en la práctica psicoanalítica. Ana Marquís nos va a hablar del abordaje de la angustia desde el psicoanálisis y desde la psicofarmacología. Fernando Luqueta nos pregunta: ¿qué nos señala la angustia? Y yo les voy a hablar de las distintas respuestas del sujeto frente a la angustia. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos entonces el sábado 8 de mayo. Bueno, mi nombre es Graciana Gorris y el trabajo que hoy voy a presentar lo titulé Los mandatos de la época en tiempo de adolescencia. Escribí sobre la época y cómo la escucho a la época en el consultorio, en el momento de atender a adolescentes o en las entrevistas a padres que realizo. La adolescencia tiene muchas formas, ¿no?, de definirse. Tiene muchas acepciones esta palabra. Yo voy a tomar dos. Una que tiene que ver cuando la leemos como un verbo, ¿no? Como el verbo sería adolecer, padecer, doler. Y la otra posibilidad es tomarla en tanto que es una palabra que proviene del latín y que viene a decir que es un periodo de crecimiento, que está creciendo. La adolescencia es un tiempo de pasaje donde el transitar no es sin dolor. Es el tiempo en que se empieza a mirar hacia afuera de lo familiar, de esto que es familiar, a alejarse de los lazos parentales. Se empieza a preguntar, el sujeto adolescente, por su propio deseo. Hay quienes dicen que es un tiempo donde se da un pasaje de la dependencia infantil, ¿no?, a ser responsable de sus actos. Y otros hablan de este tiempo como intervalo, ¿no? La adolescencia es ese intervalo
que se da entre abandonar al niño que fue y construir ese adulto que devendrá. Eso sería por el lado de la adolescencia. Por el lado de la época, toda época nos propone diferentes modos, nos propone diferentes códigos. Cada época tiene modos y códigos propios. Está en cada adolescente poder adaptarse o poder rebelarse. Por otro lado estamos los analistas, ¿no? Que no las tenemos que ver también con la época. No solamente con lo distinto que trae la época, que es interesante, pero muchas veces corremos el riesgo de caer en generalidades cuando hablamos de la época y olvidamos lo distinto que trae cada sujeto en la consulta, ¿no? Cada sujeto con su singularidad que se nos presenta. Nosotros vamos a contrapelo de la época. Es un tiempo en que vemos que todo, o al menos todo, tiene que llevar un nombre. Y a partir de ese nombre, o ese nombre actuaría como una suerte de brújula que nos permite después saber qué hacer con ese nombre. En el consultorio sabemos escuchar a padres o cuando tenemos adultos que dicen: hace días que vengo viendo a mi hijo de esta manera o de tal manera. Quiero saber qué tiene, quiero saber qué puedo hacer. Quiero saber a qué especialista lo llevo. Quieren saber, ¿no?, el nombre del padecimiento o de lo que ven en su hijo. Nos encontramos con padres que piden reiteradas veces diagnóstico. O últimamente me ha pasado que los padres piden un informe por escrito y cuando pregunto a quién dirigirlo, me dicen: no, lo queremos para tenerlo, que es para ellos el informe. Ahí es donde digo, ¿qué van a hacer estos padres con un informe que tiene un vocabulario técnico, ¿no? ¿Por qué acaso no tratar de allí proponer un espacio que a mi entender es mucho más provechoso si nos tomamos un tiempo, tanto padres y analistas, para pensar qué le pasa a estos padres con este hijo? Los padres necesitan definiciones, al menos ellos dicen necesitar eso. Necesitan diagnósticos. También nos encontramos con el colegio, ¿no?, que muchas veces se comunican porque necesitan saber. Y creen que en ese saber, allí hay una respuesta. Y que ese saber alguna seguridad da. En esto de buscar el nombre de lo que al hijo le pasa, creen allí encontrar una solución. Es decir, ¿no?, en el diagnóstico encontrar una solución. Los analistas muchas veces nos hacemos los distraídos frente a eso y es contraproducente. Contraproducente porque o dejan de tratar a su hijo con nosotros, o también porque van a internet, herramienta más que válida y reconocida en este tiempo que vivimos, ¿no? Pero es allí donde los padres van a buscar una respuesta. En Google, ¿no? Es por eso que muchas veces también encontramos que estos padres ya vienen a veces con un diagnóstico o a medida que estamos en tratamiento con el hijo, aparecen, ¿no?, con esto de que ellos encontraron lo que su hijo tiene. El mercado nos ofrece modos de diagnóstico, dando una respuesta fácil.
para una supuesta satisfacción del cliente, y evitando o no dando lugar a ese encuentro con lo doloroso, que es con lo que nosotros trabajamos. El discurso del amo nos encajona, intenta que encajemos en un nombre, en un diagnóstico, y de ahí que nos movamos. Y de ahí que no nos movamos, quedamos encajonados en ese diagnóstico. Porque si nos movemos, desestabilizamos. Los padres quieren saber, quieren poder nombrar el padecimiento de su hijo, quieren ponerle un rótulo. Recuerdo hace un tiempo una respuesta que le di a una mamá, ¿no? Con su insistente pedido de un nombre de lo que su hijo padecía. Y en un momento ella dice algo así en relación, quiero el nombre de lo que tiene mi hijo, pero queda más en relación a quiero el nombre de mi hijo. A lo que le digo, su hijo ya tiene un nombre y es Juan. El diagnóstico nos da un saber y si nos aferramos a este, perdemos lo que el sujeto trae, que es su verdad. Tenemos que estar atentos a escuchar en modo particular qué tiene este paciente en su decir, que también nos va a permitir ver qué se juega allí en transferencia. Esto del nombre en esta época insiste de varios modos. Hay algo también que actualmente se escucha mucho y aparece en relación a la sexualidad de los adolescentes. Hay un intento de encasillar a la vieja usanza la sexualidad de los jóvenes actuales. Se escucha decir a los padres en relación a la sexualidad de alguno de sus hijos, ¿no? ¿Pero qué le gusta? ¿Los hombres? ¿Le gustan las mujeres? ¿O le da lo mismo cualquier cosa? Cada vez es más común escuchar que son bisexuales, que se identifican con la bisexualidad, dicen ser bisexuales. Ubicarse como bisexual es claramente una definición. Y se escucha a muchos adolescentes identificados con la bisexualidad. Días atrás, en la sesión, un paciente adulto que tiene un hijo adolescente dice, y ahora nos confesó que es bisexual en relación a su hijo. ¿Qué es eso? ¿Les gustan los dos sexos? Pregunta dirigida a mí. A lo que yo le respondo, ¿y por qué tendría que tener tan claro a los 15 años la elección sexual? ¿Por qué tendría que saber a los 15 años, ¿no? Saberse definido? También hay que decir que nombrarse bisexual ya es una elección en sí misma. Aunque sea por hoy, por este tiempo, esa posición. Muchos padres sostienen que eso no es una posición, que eso no es una elección. Lo cierto es que no es necesario definirse sexualmente como sus padres piden para poder elegir a quien desear. Lo cierto que no es necesariamente una elección si uno responde a lo que los padres piden. También es cierto que se escucha en el consultorio a los jóvenes decir que son bisexuales, pero al momento de contar sus andanzas, se repite que la andanza es siempre con el mismo sexo, más allá de que sea hombre o mujer, que siempre repiten la misma elección, el mismo sexo, al momento de elegir. Son muchos los padres que hoy en día escuchamos, los padres de los adolescentes actuales, que no entienden a sus hijos así, que esa sea una definición. Cabe una pregunta a esta respuesta que muchos adolescentes dan.
¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que nos viene a decir este modo de definirse? ¿No? ¿Qué nos vienen a decir los adolescentes con este modo de definirse? ¿Será acaso una respuesta, una forma de decir no al pedido de los padres de una definición? ¿Será una forma de respuesta de decirle no a esta necesidad de los padres de que sus hijos adolescentes se definan y que esa definición sea ya? Definición que se les exige, pero que a su vez es apresurada que un adolescente pueda dar. Los adultos esperan encontrarse con una u otra posición frente a la sexualidad, como si existieran solo dos. Frente a la demanda de los frente a la demanda de los adolescentes dicen ser bisexuales. Si bien estoy relatando lo que se ve actualmente, o mejor dicho, lo que yo escucho y colegas, porque de hecho de esto lo he conversado con colegas, o lo conversamos con colegas que tienen adolescentes, en tanto analista no podemos dejar de escuchar, de leer la singularidad. A los padres esto de no saber se les hace insoportable. No saber sobre su hijo. Algunos, para no enfrentarse con el no saber dónde está su hijo, por dónde anda, y escudándose en la inseguridad existente, habilitan sus casas para que sus hijos tengan intimidad. Qué paradójico, ¿no? Es íntimo, pero los padres saben. De lo íntimo y de lo privado de sus hijos, los padres participan. Paradójico. Es común ver que padres aceptan que sus hijos lleven a su casa al partener, a pasar la noche, a encerrarse, como suelen decir, en el cuarto. Los adultos, los padres habilitan en nombre de la inseguridad, ¿no? O mejor dicho, dando cierta seguridad, ¿no? A esto, para evitar que estos anden pululando por la calle, que anden pululando por ahí. Pero no tenemos que perder de vista que el amor de pareja y el amor filial no suelen llevarse bien. En la adolescencia, lo exogámico no es un capricho, es una necesidad. Recuerdo a un joven que consulta muy angustiado. Él es quien pide iniciar un espacio de análisis, porque cuando invitaba a alguien a su casa, él allí se impotentizaba. Cuando invitaba, obviamente que tenía que ver con algo de un encuentro sexual, ¿no? Esta invitación. Por otro lado, cuando aparece la posibilidad de hacerlo por fuera de la casa, a él se le complicaba. Decía que no encontraba lugar fuera de la casa, que no sabía a dónde ir fuera de su casa. ¿Cómo hacer? La forma que tenía de hacer era con el consentimiento de sus padres. Los padres sabiendo. El papá hacía alarde de este hijo cuando llevaba a alguien a su casa y pasaba horas encerrado. Hacía alarde entre los amigos de él, ¿no? del padre. Y J lo escuchaba. Este padre expresaba una y otra vez, hijo de tigre. Lo que no sabía el padre era que en ese lugar que el padre le había asignado, su hijo no podía.
Era la manera que J tenía para correrse de ese lugar a pesar de su padecimiento. Modo de respuesta sintomático que J tenía para poder fallarle al padre. Es con su síntoma que J intenta hacer un movimiento para poder quedar fuera del atrapamiento fantasmático. Y en esa necesidad de saber de los padres en relación a sus hijos, aparecen a más temprana edad, ¿no? Entrada la pubertad, poniendo condiciones para habilitar las redes sociales. A cierta edad los hijos empiezan a pedir, ¿no?, tener redes sociales. Y ahí los padres ponen las condiciones. Y una de las condiciones está en sintonía a esto de querer saber. Vas a tener red social siempre y cuando yo sepa tu clave, siempre y cuando yo pueda ver lo que escribís, siempre y cuando tenga acceso a ver quiénes te escriben, con quién te comunicas. Esto lo podemos escuchar en entrevistas, en el tratamiento a adultos también, cuando los padres cuentan detalles de algo de su hijo y uno pregunta, pero bueno, ¿cómo accedió a ese saber? Y hay quienes dicen, bueno, hice algo que no corresponde, hice algo que no se debe. Le revisé el celular o logré tener la clave, ¿no? Y hay otros en el otro extremo que dicen, yo tengo que saber todo de mi hijo. Yo le compré el celular, es mi hijo, es mi responsabilidad. Tengo que saberlo todo. Los que trabajamos con adolescentes sabemos que el riesgo que implica es quedar atrapado en este otro con mayúscula. Ese otro que puede ser la ciencia, como veíamos al inicio, con la necesidad de diagnóstico y con esta respuesta ligera que dan los psicofármacos. Este otro social, ¿no? Quedar ahí, respondiendo a ese otro social, a lo que creemos que ese otro social quiere el adolescente, ese otro parental, como le comentaba en esa viñeta donde el padre con orgullo exclamaba hijo de tigre. Y también ese otro escolar, donde nos las vemos trabajando con adolescentes y con la escuela. Con los adolescentes en la escuela, ¿no? Ardua labor es la que le queda a los adolescentes, ¿no? Porque ellos deben intentar recortarse de ese otro. Dependerá de ese otro, de lo riguroso que sea este otro, las maniobras que el adolescente tenga que hacer para evitar quedar entrampado. Nosotros como analistas alojamos el síntoma al mismo tiempo que se pone a trabajar en tratamiento. Pero bueno, a veces ese otro se complica, no da lugar para que el adolescente pueda maniobrar y así pueda retransitar por el fordaje. Cuando este otro no da lugar y el joven entra en desesperación de no poder ver qué quiere, lo que él quiere ver, de poder ser quien quiere ser, cuando este otro no da lugar, el riesgo es empujarlo al abismo y que la forma que encuentre este adolescente de cortar con un otro sea vía un pasaje al acto. Bueno, aquí finalizo lo que tenía hoy para compartir con ustedes. Dejo abierto el espacio a preguntas y así podemos intercambiar experiencias. En caso de hacerlo, les sugiero que indiquen que va dirigido a este trabajo y que vaya a mi nombre, Graciana Gorris.